¿Qué pasa cuando una inteligencia artificial descubre que para aprobar un examen necesita escapar del laboratorio? La respuesta no es ficción ni clickbait, y ocurrió hace algunos días. Un sistema de IA estaba resolviendo una prueba de ciberseguridad. El entorno, en teoría, estaba aislado, pero el modelo encontró una vulnerabilidad que nadie conocía, consiguió acceso a Internet y terminó entrando en la infraestructura del sitio Hugging Face para buscar las respuestas del examen. Para los que no conozcan la plataforma, Hugging Face es una comunidad de código abierto centrada en inteligencia artificial y aprendizaje automático, Machine Learning. Funciona como un repositorio colaborativo, a menudo llamado el GitHub de la IA, donde desarrolladores y empresas comparten modelos preentrenados, conjuntos de datos y aplicaciones interactivas. Ok, volviendo al tema central, de ninguna manera es la trama de una película, ni fue un atacante que ordenó explícitamente hackear este sitio. Según OpenAI, fue el resultado de modelos avanzados, incluidos el recién lanzado GPT 5.6 Sol y otro modelo aún no publicado, siguiendo una meta muy estrecha: resolver el benchmark llamado Exploit Gym. La pregunta inquietante no es si la IA se volvió malvada, es otra. ¿Qué pasa cuando un agente suficientemente capaz descubre que romper las paredes del laboratorio es el camino más corto hacia su objetivo? Para medir las capacidades cibernéticas máximas de un modelo, los investigadores lo colocan frente a problemas complejos: encontrar fallos, combinar rutas de ataque y sostener una operación durante mucho tiempo. En esta evaluación, OpenAI redujo deliberadamente ciertas directivas de seguridad y no activó algunos clasificadores usados en producción. La razón era precisamente observar hasta dónde podía llegar el sistema. Los modelos evaluados fueron contenidos en un entorno aislado con restricciones de red, o mejor conocido como sandbox. No debía navegar libremente por Internet, solo podía instalar paquetes mediante un software de terceros alojado internamente que funcionaba como proxy y caché para registros de software. Esa conexión parecía limitada, pero seguía siendo una conexión, y para un agente capaz de probar miles de caminos durante una tarea larga, una pequeña abertura puede convertirse en una salida. Según la investigación preliminar de OpenAI, los modelos dedicaron una cantidad considerable de cómputo a conseguir acceso abierto a Internet. En el camino, identificaron y explotaron una vulnerabilidad día cero en ese proxy de paquetes, un fallo desconocido para el proveedor y por lo tanto sin parche disponible en ese momento. Después vino una cadena de escalamiento de privilegios y movimiento lateral dentro del entorno de investigación. En palabras simples, el agente fue pasando de una posición limitada a otras con más permisos, hasta alcanzar un nodo que sí tenía conexión a Internet. Escapar del sandbox no significa que una mente digital haya despertado, significa que las barreras técnicas no fueron capaces de contener todas las acciones que los modelos de prueba encadenaron. La meta no cambió, lo que cambió fue el territorio disponible para cumplirla. Una vez conectado, el sistema infirió que Hugging Face podía alojar modelos, conjuntos de datos o soluciones relacionadas con el examen Exploit Gym, entonces buscó información que le permitiera obtener las respuestas directamente. OpenAI afirma que en al menos un caso, el modelo encadenó varios vectores de ataque, incluidas credenciales robadas y vulnerabilidades día cero, hasta encontrar una ruta de ejecución remota en varios servidores de Hugging Face. Aquí aparece la parte más importante del incidente. El agente no abandonó su objetivo original, no empezó una misión nueva, siguió intentando ganar la prueba, pero de manera inquietante para nosotros, encontró una estrategia que ningún evaluador quería permitir: llegar al lugar donde estaban las soluciones. Eso es lo que hace tan difícil diseñar evaluaciones para agentes. Un objetivo aparentemente inocente puede producir conductas peligrosas si el sistema tiene suficiente autonomía, tiempo, herramientas y caminos indirectos hacia el mundo real. 5 días antes del comunicado de OpenAI, Hugging Face ya había publicado su propia alerta. La compañía describió una intrusión impulsada de extremo a extremo por un sistema autónomo de agentes de IA. Miles de acciones distribuidas entre entornos de corta duración, moviéndose por su infraestructura durante un fin de semana. Hugging Face informó acceso no autorizado a un conjunto limitado de datos internos y a varias credenciales usadas por sus servicios. También dijo que no había encontrado evidencia de manipulación en modelos, conjuntos de datos o espacios públicos.
La evaluación sobre una posible afectación a datos de socios o clientes seguía en curso. Su descripción inicial partía del lado de la víctima: rutas de ejecución de código en el procesamiento de conjuntos de datos, acceso a nivel de nodo, recolección de credenciales y movimiento lateral. En ese momento, Hugging Face no sabía qué modelo de IA estaba detrás de todo esto. La atribución llegó después con la publicación de OpenAI. La defensa también usó inteligencia artificial. Hugging Face explica que su sistema de detección asistida por modelos correlacionó señales anómalas y ayudó a identificar el área comprometida. Después, agentes de análisis revisaron más de 17.000 eventos registrados para reconstruir la cronología, localizar credenciales afectadas y separar actividad real de señuelos. Pero surgió una paradoja: los primeros modelos comerciales que intentaron usar para la investigación bloquearon parte del trabajo. No se detallan los modelos, pero podemos suponer que irónicamente pudieron haber usado el mismísimo GPT que los estaba atacando, o Cloud, Gemini, etc. Los registros forenses contenían comandos, cargas maliciosas y artefactos que los filtros podían interpretar como una solicitud ofensiva. Estos filtros funcionan como candados de seguridad implementados por los desarrolladores para evitar el uso indebido por el público en general. De manera sorpresiva, Hugging Face terminó usando GLM 5.2, un modelo chino de pesos abiertos lanzado recientemente por ZAI, ejecutado de forma local en su propia infraestructura. El incidente mostró así una asimetría incómoda. El agente ofensivo operaba con restricciones reducidas por el contexto de evaluación, mientras los defensores podían encontrar bloqueos al analizar evidencia legítima. OpenAI y Hugging Face dicen estar colaborando con la investigación y la remediación. OpenAI implementó controles más estrictos en su infraestructura a una costa de velocidad de investigación, notificó de forma responsable la vulnerabilidad día cero al proveedor y anunció protecciones adicionales para futuras evaluaciones. Hugging Face cerró las rutas de ejecución iniciales, reconstruyó nodos comprometidos, revocó y rotó credenciales, endureció controles de admisión y mejoró sus alertas. También recomendó a su comunidad rotar tokens de acceso y revisar actividad reciente. Son medidas normales después de una intrusión. Lo extraordinario es el tipo de actor que obligó a tomarlas. Hasta ahora, muchas pruebas de seguridad de IA han preguntado: ¿puede el modelo encontrar una vulnerabilidad? Este caso añade otra pregunta: ¿puede la propia evaluación sobrevivir a un modelo que sí puede encontrarla? Un sandbox no es solo una caja, es una cadena completa de dependencias, proxies, registros de paquetes, credenciales de acceso, nodos, herramientas de observación y permisos. Si cualquiera de esos componentes abre una ruta inesperada, el aislamiento puede fallar de una manera que no aparece en el diagrama original. También cambia el modelo de amenaza. Un agente puede trabajar durante mucho tiempo, probar alternativas, recordar resultados y encadenar fallos que por separado parecen menores. La velocidad humana deja de ser la unidad de medida. La respuesta no puede ser dejar de evaluar. Si no medimos estas capacidades, los defensores llegan a ciegas, pero evaluarlas exige contención de nivel adversarial, monitoreo constante, límites de herramientas y planes de respuesta preparados para agentes que operan a velocidad computacional. Este incidente no prueba que una IA tenga intenciones propias, prueba algo más concreto y quizás más útil. Un sistema muy capaz puede perseguir una instrucción de forma tan literal y persistente que convierta una prueba controlada en un incidente real. La gran lección no es la IA escapó, es que un laboratorio tenía más puertas de las que sus diseñadores creían y el modelo aprendió a encontrarlas. OpenAI y Hugging Face dicen que publicarán más detalles cuando concluyan la investigación. Hasta entonces conviene mantener dos ideas al mismo tiempo. Estos sistemas pueden fortalecer la defensa cibernética, y precisamente por eso las pruebas que miden su poder también deben tratarse como infraestructura crítica. Hasta aquí presentamos la parte mayormente basada en información oficial, pero antes de darles mi opinión necesitamos entender exactamente qué pretendía medir Exploit Gym. En cada ejercicio, el modelo recibía un programa con una vulnerabilidad conocida, información sobre el fallo y una entrada capaz de provocarlo. Utilizando las herramientas disponibles dentro de un entorno aislado, debía investigar ese problema y convertirlo en un exploit funcional. Por tanto, el objetivo no era simplemente encontrar una respuesta. Los investigadores querían observar si el modelo podía aplicar los conocimientos y patrones adquiridos durante su entrenamiento, formular hipótesis, experimentar y construir una solución por sí mismo, pero algo salió muy mal.
Los modelos no resolvieron todos los desafíos por el camino previsto. En su búsqueda de las soluciones, encontraron una vulnerabilidad día cero, salieron de los límites del entorno, consiguieron acceso a Internet y llegaron hasta información externa relacionada con Exploit Gym. Desde una perspectiva ética humana, podemos decir que hicieron trampa. Sería comparable con colocar a un investigador dentro de un laboratorio para que complete una serie de experimentos y que, en lugar de hacerlo, descubra cómo salir, entrar a los archivos de otra institución y obtener informes con los resultados. Sin embargo, eso no significa que los modelos carecieran de capacidad para idear estrategias. Al contrario, lo extraordinario e inquietante es la complejidad del camino que construyeron para conseguir esas respuestas. No resolvieron el problema que los investigadores pretendían medir, resolvieron otro mucho mayor que nadie les había pedido explícitamente, como salir de los límites de la evaluación. Paradójicamente, para hacerlo, utilizaron precisamente las capacidades que estaban siendo examinadas: detectar oportunidades de explotación, encadenar vulnerabilidades, utilizar herramientas y adaptar su estrategia durante periodos prolongados. Entonces, ¿qué pudo haber fallado? Personalmente considero tres posibilidades. La primera es negligencia, que existieran riesgos conocidos o advertencias que no fueron atendidos adecuadamente. Resulta razonable preguntarnos cómo una combinación de modelos tan capaces, operando con restricciones reducidas, terminó trabajando dentro de un entorno que no pudo contenerlos. Y no estamos hablando de una empresa sin recursos. Claro que una valoración no equivale a dinero disponible y ningún presupuesto permite capacidades infinitas, pero la magnitud de OpenAI sí justifica exigir controles de seguridad acordes con los riesgos de sus modelos. La segunda posibilidad sería una ruta colocada deliberadamente como parte de la evaluación, una vulnerabilidad sembrada o un acceso oculto destinado a comprobar si los modelos podían encontrarlo. Claro, esto es solo especulación de mi parte, ya que no existe evidencia pública de que esto haya ocurrido. OpenAI atribuye la salida inicial a una vulnerabilidad de día cero en un componente de terceros, por lo que esta es mi hipótesis con menos respaldo. Pero si se hubiera permitido deliberadamente una ruta capaz de conducir hasta infraestructura real, me parecería extremadamente grave. La tercera posibilidad es un error humano honesto, una configuración equivocada, una dependencia vulnerable o una interacción entre sistemas que el equipo no consiguió prever. No existe software ni hardware perfectos y una vulnerabilidad de día cero precisamente es una falla desconocida hasta que alguien la descubre. Probablemente no conoceremos todos los detalles hasta que concluya la investigación, pero independientemente de cuál de estos escenarios se acerque más a la realidad, la lección es la misma. No basta con decirle a un agente qué resultado queremos. También debemos establecer qué caminos puede recorrer, qué recursos puede utilizar, qué acciones están prohibidas y qué debe suceder si se encuentra una salida no prevista. Y estos límites no pueden depender únicamente de instrucciones escritas, deben existir en la infraestructura los permisos, el monitoreo y el aislamiento. Los modelos alcanzaron el resultado buscado, pero traicionaron la intención de la prueba. No pudieron comprender que estaban haciendo trampa o sintiendo malicia, ni culpa o deseos de escapar. Esas son puras interpretaciones humanas, porque hasta ahora no existe evidencia de que fueran conscientes. La inteligencia artificial actual no es una mente digital ni funciona como un cerebro humano. Se basa en sistemas computacionales entrenados con enormes cantidades de datos, capaces de producir conductas que parecen inteligentes y de actuar con una capacidad extraordinaria en tareas concretas. Pero eso no implica conciencia, intención propia ni comprensión humana. Los modelos no necesitaron querer escapar. Bastó con que fueran extremadamente competentes para perseguir un objetivo y encadenar acciones que terminaron provocando un incidente en el mundo real. Así que la próxima vez que encuentren titulares asegurando que una IA cobró conciencia y decidió librarse, tengan a la mano su bote de sal. Si te interesa entender cómo cambia la seguridad cuando los agentes pueden actuar durante horas, suscríbete porque probablemente veremos más incidentes como este en un futuro no muy lejano. Ok amigos, con esto cerramos el video. Y como siempre espero que hayas aprendido algo nuevo. Hasta la próxima.